Un saludo muy especial para cada uno de nuestros oyentes. El día de hoy iniciamos con una serie de podcasts que lleva por título Las mujeres también fuimos llamadas. El propósito de esta serie es que cada uno de los corazones de las mujeres que escuchen estos audios puedan ser tocados por el Espíritu Santo y se sientan motivadas a predicar el Evangelio y a proclamar el mensaje final antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Escucharemos diferentes testimonios de chicas que experimentaron el llamado de nuestro Señor. Y el día de hoy yo quiero compartir mi testimonio contigo. Mi nombre es Stephanie Burguillos. Crecí en la iglesia desde pequeña. Mis padres me dedicaron a servir al Señor. Me enseñaron lo que era la adoración, la obediencia y el respeto. Y sobre todo, a obedecer lo que estaba escrito en su palabra. Y desde pequeña me gustaba servir al Señor. Puse mis dones y mis talentos a su servicio. Lo que era el canto y la música era mi pasión. Pero poco a poco fui creciendo y llegué a esa etapa de la adolescencia, donde lamentablemente me alejé bastante de Dios. Y eso hizo que viviera experiencias que jamás quise haber vivido. Pero quizás gracias a esa experiencia pude levantarme de nuevo y encontrarme con el Señor. Todo pasó cuando tenía tan solo 15 años. La iglesia organizó un retiro de jóvenes en la Gran Sabana, donde hablaron sobre el final de los tiempos y sobre la predicación del Evangelio. Y gracias a esa experiencia mi corazón fue tocado. Me hicieron un llamado especial a cambiar, a dejar mi pasado y a empezar a vivir mi presente. Y recuerdo que en ese entonces decidí hacer un pacto con el Señor y le prometí al Señor que jamás volvería a esa vida pasada, que a partir de ese momento le serviría de por vida y que quería entregar mi vida totalmente al Señor. Realmente quería servirle. Jamás hubiese pensado en lo que implicaría mis palabras y sobre todo los planes que el Señor tendría para mí en el futuro. Recuerdo que a partir de ese momento mi vida cambió. Me encontré con el Señor de una forma increíble. Y después de eso empecé a involucrarme en los ministerios de la iglesia de una forma que nunca lo había hecho. Empecé a predicar, empecé a involucrarme con los clubes, era líder, maestro de escuela sabática. Y pues poco a poco fui desarrollando dones y talentos que no sabía que tenía. Y gracias a esto surgieron diferentes comentarios de hermanos de la iglesia que me decían: Stephanie, ¿por qué no estudias teología? Oh, Stephanie, tú serías una buena teóloga o una esposa de pastor. Y bueno, y así surgían diferentes comentarios. Comentarios que eran ignorados realmente por mí. No les voy a negar que en alguna oportunidad de mi vida pensé sería interesante estudiar teología. Pero eran solo pensamientos que estaban en mi mente porque yo tenía otros sueños. Yo quería estudiar otra carrera y me estaba preparando de hecho para eso. Incluso en la prueba vocacional de la universidad, para entrar a la universidad, salió justo la carrera que yo quería estudiar. De hecho, conseguí el cupo de la carrera que yo quería estudiar. Pero los planes de Dios eran distintos. Y recuerdo que cuando yo empecé a estudiar esa carrera, algo me decía que no era donde el Señor quería que yo estuviera. No me sentía de todo conforme, porque el Señor llevaba tiempo trabajando en mí, mostrándome cuál era su plan. Yo oré durante bastante tiempo, oré y oré al Señor para que me mostrara cuál era su voluntad. Y podría contarles muchísimas cosas de cómo el Señor me mostró cuál era su plan para mí. Pero hubo dos momentos que me marcaron especialmente, que me ayudaron a entender que definitivamente Dios me estaba llamando para algo especial. Uno de ellos fue cuando decidí decidí investirme de la carpeta de guía mayor. Y recuerdo que en esa investidura yo estaba haciendo uno de los exámenes de la carpeta. Y curiosamente, la líder juvenil, sin que se estuviera hablando sobre el tema, llega y me dice: Stephanie, tú tienes perfil para estudiar teología. Y yo quedé algo sorprendida porque ni siquiera entendía por qué esas palabras venían en el momento, en el caso, porque no se estaba conversando de nada parecido. Y saben, de repente, un momento que era de un examen, un momento de líder a otro miembro del club, se convirtió en un momento de conversación bastante íntima. Y recuerdo que ella comenzó a contarme su testimonio de cómo ella decidió estudiar teología. Y yo recuerdo que pues en ese momento de nostalgia, lloré. Y ella me dijo: tómate un momento
y ora y habla con el Señor. Recuerdo que me aparté por un instante y oré como nunca antes había orado. Y le dije, Señor, en este momento quiero hacer tu voluntad. Así que por favor te pido que el día de hoy me digas definitivamente si tú quieres que yo estudie teología. Recuerdo que era un día miércoles. Tenía que ir al culto a la iglesia. Y así fui. Me preparé, salí de mi examen de la carpeta de guía mayor y me fui a la iglesia. Me senté en la primera banca. Y en ese momento yo realmente estaba algo incrédula. Yo nunca pensé lo que pasaría esa noche. Y yo decía dentro de mí, realmente no creo que pase nada hoy. De hecho, cuando subió el hermano a predicar, yo dije, yo no creo que este hermano vaya a predicar de nada parecido. Pero saben, como el Señor es tan grandioso, de repente, de una forma increíble, este hermano decidió colocar diapositivas. Y al yo dirigir mi mirada directo al proyector, me di cuenta del título de la predicación. Y el título era El llamamiento. Yo estaba asombrada porque no me esperaba eso. Era más directo, imposible. Y recuerdo que él empezó a hablar de las formas en las que el Señor llamaba a las personas. Y él decía que el Señor llamaba a través de la voz del Espíritu Santo, a través de otras personas y de la palabra de Dios. Y resulta que yo había experimentado estos 3 tipos de llamados. Y lo que más me sorprendió fue su llamado final. Y él se dirigió a las damas invitándolas a predicar el evangelio. Y yo sentía que me señalaba y yo decía, esta es mi confirmación. Después de ese día yo no podía dudar que el Señor realmente me estaba llamando para algo especial. Pero saben, todo se definió justo unos días antes de irme a estudiar, definitivamente. Yo todavía estaba con dudas y yo le dije al Señor, Señor, yo no me voy a ir a estudiar teología si no me provees de lo que yo necesito. No tengo dinero, necesito unos papeles que no se consiguen en Venezuela para inscribirme. Y aparte de eso, necesito algunas otras cosas y objetos personales para poder estudiar. Y sin esto, Señor, yo no me voy. Y saben, de una forma maravillosa el Señor también obró. Recuerdo que una semana antes de irme a la universidad me enfermé, me dio dengue. Y estuve muy grave, estuve en el hospital. Y yo no había podido conseguir esos papeles para inscribirme. Y yo estaba preocupada porque faltaba una semana y ya era prácticamente imposible conseguirlos. Los doctores decían que yo no me iba a curar tan fácil, tenía que tener más tiempo de reposo, por lo menos un mes. Y saben, el Señor hizo un milagro y yo me curé casi que en 4 días cuando los doctores decían que tenía que curarme en un mes o más. Pero, me curé, pero ahora no tengo nada, Señor, ¿qué va a pasar? El Señor, de forma milagrosa, también mostró su mano. Y recuerdo que yo estaba preocupada y 2 días antes de irme a la universidad me llegó un WhatsApp. Y al revisar el mensaje me di cuenta que una hermana de Estados Unidos me estaba mandando todo el dinero que yo necesitaba para pagar la universidad. ¡Wow! El primer milagro listo. Pero Señor, me hace falta lo demás. Sin lo demás no me voy a sentir 100% segura. Recuerdo que todavía me faltaban cosas, necesitaba comida, necesitaba cosas personales, ollas y muchas cosas para estar en la universidad. Recuerdo que una de las hermanas de la iglesia hizo una colecta, me dio una bolsa de comida. Mis padres me dieron algunas cosas para mis objetos personales, pude conseguir ollas, cosas. Y bueno, quizás esa era otra parte que ya estaba cubierta. Pero ahora lo más importante, ¿cómo me iba a inscribir si no tenía esos papeles? Recuerdo que ya faltaban pocas horas para irme a la universidad y por fe me acosté a dormir. A la mañana siguiente me levanté justo a las 4 de la mañana, preparando ya los últimos detalles para viajar. Y recuerdo que en ese momento entré a la computadora. Y después de haber intentado 6 meses, durante 6 meses no había conseguido la cita. Y en menos de 1-2 horas la cita estaba ahí. Justo a las 4 de la mañana antes de irme a la universidad conseguí la cita para esos papeles. Realmente hasta ahí el Señor literal me dijo, Stephanie, ya te doy todo lo que tú me estabas pidiendo. Te he confirmado que esto es lo que yo tengo para ti. ¿Saben? Después de eso el Señor ha abierto las puertas de forma increíble. Actualmente curso el 5º semestre de teología
y les puedo decir que hasta hoy nada me ha faltado. El Señor ha cubierto cada una de las necesidades que he tenido durante cada semestre y el Señor durante cada semestre me confirma cuál es su plan para mí. Y así como el Señor me llamó, el Señor también está llamando a una obra especial y no necesariamente te está llamando a estudiar teología. El Señor hoy te está llamando a que prediques su evangelio. ¿Saben? En el servicio cristiano encontramos una cita bastante interesante que quiero compartirla contigo. Dice, el Señor hará brillar la luz de su rostro sobre esas mujeres animadas por el espíritu de sacrificio y les dará un poder superior al de los hombres. Pueden realizar en las familias una obra que los hombres no pueden hacer, una obra que penetra hasta la vida interior. Pueden acercarse a los corazones de personas a los cuales los hombres no pueden alcanzar. Su cooperación es necesaria. Las mujeres discretas y humildes pueden hacer una obra al explicar la verdad en los hogares. Así explicada, la palabra de Dios obrará como una levadura y familias enteras serán convertidas por su influencia. Las mujeres tienen un gran talento y el Señor va a utilizarla para convertir a muchas familias. Es tu momento de levantarte y salir a predicar el evangelio. Que el Señor te bendiga.